para cuidarnos de más. Aparte también utilizamos los blindajes, que es lo que cubre o nos protege como una barrera física. Okay. Del material radiactivo. Dependiendo del tipo de radiación que emita, asimismo se utilizan los materiales, podríamos decir, plomo, tungsteno, aluminio, etc. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este medio podcast. Bienvenidos a su espacio favorito de los jueves. Hoy estoy muy feliz como cada jueves porque tú estás con nosotros y porque tenemos nuevos invitados. Hoy estoy con dos invitados muy especiales. Estoy con Axel y con Gadia, científicos. ¿Cómo están? Bueno, bastante bien. Felices por la invitación y bueno, aquí con muestra lo poquito que hemos adquirido en el área ¿Dónde se desenvuelven? ¿Y tú, Gadia, cómo estás? Muy contenta de estar aquí y poder compartirles un poquito de nuestro mundo. Sí, yo debo reconocer que tengo una cierta debilidad por los podcasts científicos, así que por eso van a haber muchos podcasts de esto. Porque me gusta aprender y me gusta invitar a gente más inteligente que yo, porque así puedo aprender y crecer, ¿no? Y salir de la ignorancia. Y los he invitado a ellos porque ellos son farmacéuticos. Aquí ya han pasado varios farmacéuticos en este podcast, pero ustedes tienen algo distinto. Ustedes se desarrollan o laboran en un espacio en donde se desarrollan medicamentos radioactivos. Correcto. Es correcto, sí. Y cuando la gente escucha radioactivo, se imagina un montón de cosas, Chernobyl, qué sé yo. Pero, sí. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Y, o sea, ¿cómo funcionan esos medicamentos radioactivos y cómo se aplican, pues, en la medicina actual? Bueno, sí. Nosotros en Radiofarmacia de Centroamérica creamos medicamentos radioactivos. Y el fin de estos son para ver el diagnóstico, por ejemplo, para diagnóstico de cáncer y funcionabilidad de órganos. Es las dos principales funciones en las que nosotros nos estamos enfocando. Y cuando hablan de radioactivo es más que todo enfocado en el tema de los diferentes tipos de cáncer. Correcto. Ah, ok. Perdón que te interrumpa, que quería solamente aclarar ese punto. Adicional, sabemos que bueno, pues la parte de radiación lo vemos como algo peligroso, pero bueno, pues tenemos que ver el riesgo-beneficio que siempre se debe lograr en las distintas aplicaciones que tiene que haber con radiación. Sabemos que las radiaciones también sirven para la calibración de equipos, también para el tratamiento del cáncer, o sea que es un campo bastante amplio. Y en donde nosotros estamos elaborando, sí nos vamos enfocando solamente en el diagnóstico y funcionabilidad de órganos específicamente. O sea, ustedes no están per se en el área oncológica como tal, sino que ustedes desarrollan los elementos que se requieren para descubrir el cáncer o ubicar el cáncer o eso. Es correcto. Es correcto. Los medicamentos que nosotros hacemos no son para tratamiento, cabe destacar. Nosotros hacemos específicamente un producto que se llama para nosotros y para la parte oncológica FDG, Okay. que es una molécula de flúor más azúcar, resumido específicamente, que bueno, pues cuando se le aplica al paciente, él ubica por cantidad de energía que emite el tipo de cáncer, y él se ubica en el lugar específico y digamos que marca el tamaño, el diámetro y la ubicación del mismo cáncer. Sí, como el flúor es una molécula radiactiva, como dice mi compañero, el que se le inyecta específicamente, y las células se alimentan del azúcar. Okay. Obviamente que ese medicamento se va a sentir afín a donde haya mayor gasto de energía, que vendría siendo entonces donde es el tumor. Y ese flúor radioactivo emite partículas de energía, en este caso fotones, y cuando pasa por la máquina de tomografía se va haciendo una imagen tridimensional a partir de estas emisiones de luz. O sea, que es como que el cáncer como que genera cierta energía y lo que ustedes le aplican al paciente es como que se siente como atraído, como si fuera imantado más o menos, y ahí cuando obviamente se unen, la máquina que se usa para mirar este tipo de cánceres
como que lo puede ver. Imita la imagen y se ve una imagen tridimensional de 300, ¿cuánto? Creo. Sí, es completa, me parece. Es completa y bueno, pues ubica exactamente dónde es. Cabe destacar que, bueno, pues no hacemos diagnóstico o sea, con esto no se hace diagnóstico de cáncer de cerebro porque el cerebro nunca deja de trabajar. Okay. O sea, que la energía que le emite siempre estaría como emitiendo esa luz. Así que sería como un falso positivo al dar la imagen como tal. Okay. ¿Y ahí se utiliza otro tipo de técnica o cómo hacen en la parte cerebral? Bueno, a nosotros como tal, me imagino que ya sí tendrían que ubicarse con temas de biopsia, otro tipo de imagen que podría presentarse. Pero para el producto que nosotros manejamos, sí no se puede utilizar para estas. Ustedes vienen de Radiofarmacia de Centroamérica, correcto. ¿no? Es correcto. Y fuera de micrófono hablábamos un poco de la particularidad de ustedes como empresa a nivel local en Panamá y a nivel de Centroamérica. Y digamos que personalmente no sabía que en Panamá se desarrollaba una empresa o una industria que desarrollara este tipo de medicamentos tan especializados. Correcto. Es correcto. Tú me decías como que ustedes solamente están, o sea, que ustedes son los únicos a nivel de Centroamérica. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo nació la empresa? Bueno, en el 2012 el señor Ginés Sánchez, un panameño, cabe destacar, nació con una visión muy social por todo lo que se estaba dando ya en el campo de la oncología panameña, e inició este proyecto con un ciclotrón. Es el ciclotrón más grande de la región, digamos, de Centroamérica, porque sí hay uno en Costa Rica, pero es muy pequeño, o sea que no puede abarcar la cantidad de pacientes que nosotros abarcamos, y creo que lo utilizamos más para estudios científicos como tal. Lo tiene una universidad. Ajá, entonces nosotros... Es más académico, lo usan correcto, con fines más académicos. Más por tipos de investigación. Okay. Entonces se hizo una inversión bastante grande y inicialmente solo se trabajaba con 2 hospitales privados. En ese momento el oncológico no tenía la cámara para poder ver estos, y bueno, pues hace 2 años el oncológico ha iniciado este proyecto con esta cámara de positrones, que lo conocemos como PET, y hemos ido incrementando y abarcando a la población en general, a la población un poco más humilde que no puede pagar estos exámenes en hospitales privados, y hemos abarcado toda la región de Centroamérica. Tú me comentabas que la empresa, obviamente es una empresa que va a lucrar, pero que nació con un tinte bastante social. Correcto, porque era el tema ese de que íbamos aumentando niveles de decesos y no teníamos cómo llegar al punto de poder saber antes de llegar antes y tratar y poder salvar vidas, que eso es la importancia de la mayor virtud de la empresa como tal, que es salvar vidas. Sí. Creo que todos en la empresa, que somos bastante pocos, siempre nos comprometemos cada día, de verdad, en poder sacar cada dosis. O sea, todos han abrazado la visión del proyecto. Es correcto. Claro que sí, es nuestra forma de aportar a la sociedad. Nos llena. Claro, hay un tema de bueno, pues, de exposición, de riesgo y todo lo demás, pero el nivel en el que nos comprometemos como tal es inmensamente alta por todos los colaboradores de la empresa. Ustedes hace un rato hablaban de la parte de digamos, costo-beneficio o de sacrificio un poco, y ahora hablando de ustedes como colaboradores de la empresa, ¿no? Porque al trabajar con elementos radioactivos, eso también tiene ciertas repercusiones en ustedes que trabajan con estos medicamentos, ¿no? Y entiendo que deben tener un alto nivel de seguridad, porque el tema de la radiación tiene muchas consecuencias en nuestro organismo.
¿Cómo funciona eso en Radiofarmacia de Centroamérica? El nivel de seguridad que tienen que tener ustedes a la hora de exponerse para crear estos medicamentos. Bueno, primero que todo nosotros tenemos un encargado de protección radiológica, que es el que se encarga de mantenernos seguros en ese aspecto. Es un responsable ante la autoridad y adicional también nosotros tenemos que capacitarnos para poder hacer cualquier actividad con material radioactivo. Nosotros pasamos por un curso y realizamos un examen en el MINSA, que si no está en nuestro pensum académico tenemos que realizarlo cada 2 años para poder seguir demostrando que somos un POE, un personal ocupacionalmente expuesto, capacitado para entonces ejercer y trabajar con material radioactivo. Ustedes me hablan de un tipo de como una cuota anual que deben, o sea, que hasta este nivel de exposición pueden estar ustedes. Ya cuando cumplen esa cuota ya no pueden estar ahí, no pueden entrar o a trabajar en eso. Bueno, sí, nosotros tenemos 3 normas básicas en la parte de protección radiológica. Tenemos un tiempo específico para trabajo, distancia como tal para trabajar con material radioactivo y un límite de dosis. Este límite de dosis involucra que, bueno, pues por parte del MINSA él da un nivel específico de exposición anual y no podemos llegar a esos rangos. Ya cuando llegas a esos rangos inicia una investigación y te deben sacar inmediatamente del lugar donde te expones como tal a la radiación. Pero bueno, pues la empresa de manera responsable tiene los límites un poco menos, o sea, mucho menos, para poder garantizar que nuestros niveles de seguridad en nuestra salud. Adicional, nosotros cada año tenemos una verificación de exámenes por parte de salud ocupacional para ver todo lo que nos puede llegar a afectar, o sea, los principales órganos que nos puede llegar a afectar. Tenemos un chequeo general como tal y vamos viendo a nivel de exposición todos estos límites que abarcan como tal. Ustedes decían que hablabas de la responsabilidad de la misma empresa como tal, ¿no? Y la responsabilidad de la empresa con ustedes mismos. Es correcto. Porque el nivel de exposición que les pone el MINSA es aquí y la empresa se los pone mucho más abajo. O sea que nunca van a llegar a esos niveles que el MINSA tiene como límite. Es correcto. Sí. Eso es parte de un principio de la protección radiológica que vendría siendo la restricción de dosis, que es lo que hace la misma empresa para cuidarnos de más. Aparte también utilizamos los blindajes, que es lo que cubre o nos protege como una barrera física del material radioactivo. Dependiendo del tipo de radiación que emita, asimismo se utilizan los materiales, podríamos decir, plomo, tungsteno, aluminio, etcétera. Y el tema de la vestimenta que ustedes utilizan, obviamente no utilizan esto. O sea, sí. Sí lo utilizamos. No, sí, pero me refiero a que así mismo... Sí, o sea, nosotros trabajamos con medicamento que va de manera parenteral, así que todo debe ser aséptico, por ejemplo, vestimenta de batas, gorritos y guantes y todo lo demás. Ahora, tengo que aclarar algo. No todos los blindajes, por ejemplo, digamos un chaleco de plomo, se utilizan para blindar justamente lo que nosotros usamos. Uh-huh. Por ejemplo, lo que producimos. Uh-huh. Por ejemplo, el FDG no se puede blindar con plomo porque el plomo lo atrae. Y si tienes el chaleco de plomo, estarías atrayendo todas las emisiones de radiación hacia ti. Así que no te estuvieras blindando, te estuvieras poniendo como un arma de fuego. O sea que, un tiro al blanco. Ajá, por eso es que los distintos emisiones de radiación tienen distintos tipos de blindaje. Así que no por eso necesariamente para todas necesitamos un tipo, digamos, de chaleco con plomo y adicional. Es que a eso es lo que le quería preguntar. O sea, ¿cómo es el tipo de blindaje? O sea, ¿son chalecos, son máscaras? Por ejemplo, ¿qué es lo que usan? Dentro de la cámara donde nosotros trabajamos está blindado con plomo. Todo está blindado con plomo. Los calibradores de dosis, que es donde se pone la muestra para ver cuánta dosis tiene, está blindado con plomo. Cuando hacemos los envíos internacionales, hay blindajes mucho más
pesados y con mayor grosor y que blindan mucho más, por ejemplo el de tuxteno que mencionaba la compañera, y el peso es muchísimo más fuerte, pero en temas para blindar, porque el bulto va mucho más cargado por dosis a lo que se va a enviar internacionalmente a lo localmente, utilizamos el tuxteno, por ejemplo. Para aclarar, el bulto es a donde colocamos el vial directamente, donde va el producto final. Hay un procedimiento que se le debe, o sea, que deben seguir ustedes, o sea, que le tienen que avisar a la empresa esta de courier o la empresa esta que transporta estos medicamentos a otros países. Sí, Esa es toda una gestión. Tenemos una logística única. Nosotros nos vas a encontrar trabajando todos desde las 3 o 2 y media de la mañana. Porque, sí, su horario. Por ejemplo, los vuelos que digamos que son a Guatemala salen a las 8 de la mañana de Panamá. O sea que él debe estar aproximadamente a las 7 como máximo en el aeropuerto. Así que por todo lo que tiene que ver por radiación, o sea, lo que debemos bombardear para obtener el producto final, más todo el proceso de síntesis, son casi 3 horas y media. ¿Esos medicamentos son frescos? Sí, se hace el mismo día y se inyecta el mismo día. La vida media hace que el producto solamente tenga 15 horas de expiración, así que en 15 horas el producto ya no se puede utilizar. Por eso los vuelos tienen que salir exactamente cuando tienen que salir, para poder que le llegue al hospital a la dosis, la radiactividad, pues, en la cantidad que ellos necesitan para poder inyectar los pacientes. ¿Y esto de la vida media del medicamento se hace para que el medicamento no tenga tanto tiempo en el cuerpo de la persona? No. La vida media lo que quiere decir es que es la dosis que llega a la mitad, o sea, para decaer en dosis, o sea, decae a la mitad. Esto quiere decir que entre la vida media sea más corta, menos tiempo se puede utilizar el producto. Ok, debemos recordar que un elemento radiactivo es un núcleo que está inestable. Él está tratando de buscar su elemento, su forma más estable, emitiendo partículas o liberando energía. Entonces él lo va a hacer y lo va a seguir haciendo de manera aleatoria hasta que ya él se sienta que está estable. Y entonces vuelve a su función normal. Ajá. Y ya no se puede utilizar. Por eso es que el producto se tiene que utilizar el mismo día. Y justamente, digamos, te doy un ejemplo. Guatemala nos pide 143 milicurí. Con esos milicurí es la unidad que nosotros utilizamos. No usamos como otros lados gramos, miligramos. O sea, es otro tipo de unidad. 143 milicurís. Pero cuando sale de la empresa, sale con 3.000 milicurís. Para que a las 1:30 de la tarde que llega el vuelo a Guatemala, tenga los 143. Y con esos 143 pueden inyectar a 5 a 6 pacientes por día. Wow. Qué interesante, la verdad, porque o sea, prácticamente es como que mandaran un medicamento, o sea, sobrecargado, no sé qué, que él va perdiendo carga a medida que pasa el tiempo hasta que llegue. O sea, y eso es un tema de cálculo, ¿no? Es correcto. Sí, muchos cálculos. Y de precisión, porque si se atrasa el vuelo, entonces hay un problema. Se pierde la actividad. Por ejemplo, si el vuelo, o sea, se atrasa, que ya hemos tenido casos, y llegamos, digamos, llegaba a las 3 de la tarde en Costa Rica. Cabe destacar que Costa Rica tiene 1 hora menos, o sea que para nosotros es 1 hora más. Digamos que llegaba a las 3 de la tarde en Costa Rica, pero el vuelo llegó a las 5:30. En vez de los 140 le llegaron 88. Así que ya no puedes inyectar los 5 y 6 pacientes. Tal vez 1, 2 o 3 como máximo. Sí, depende de qué también eso depende mucho del peso del paciente y todos los demás. Así que la logística que nosotros tenemos que tener es específicamente hasta ahora se tiene que ir. Muy preciso. A esta hora tiene que llegar al aeropuerto. No puede fallar, o si falla algo tiene que ser muy minucioso. ¿Quién se hace cargo cuando pasa una situación como esa? Bueno, creo que la empresa ya tiene un contrato establecido. Apenas sale de la puerta de la farmacia es responsabilidad del cliente.
Pero sí hay temas, por ejemplo, con la agencia que lleva nuestra carga, que a veces deciden no llevarse la carga y el cliente pierde y son miles de dólares. Sí. Entonces siempre se ha ido buscando para poder minimizar estos costos para el cliente, porque al fin y al cabo a quien atendemos son pacientes, enfermos. Entonces se le trata de dar explicaciones, charlas, miran, por esto, usamos esto para esto, qué es, a quienes se le suministran. No es que nos gustaría que ustedes no subieran la carga porque es material radioactivo, sino que es para pacientes. Con un propósito importante. Correcto. Claro. Y que está todo dentro de los límites legales, porque también con el transporte del que mencionabas hace un momento, nosotros tenemos una restricción también. Como tal, para poder subirlo al vuelo, no se puede ir con una cantidad, nosotros lo conocemos como índice de transporte. Tiene un límite específico. Si pasa ese límite, el bulto no sube al avión. Ajá, exacto. Así que es una logística, como te decimos, única. Desde que entramos, al que opera el ciclotrón, al que va a sacar todas las dosis y después a control de calidad. Sí, porque tú eres la parte más de producción y la parte... Pero control de calidad tiene otro reto importante: sacar ese producto antes de que se pueda inyectar al primer paciente. Yo me aseguro de que lo que se le vaya a inyectar al paciente sea ese producto final. En el caso de que tú hablas de control de calidad, ese proceso que tú realizas, ¿es muy complejo de explicar o nos puedes explicar un poquito cómo lo desarrollan ustedes, cómo lo hacen? Bueno, voy a hablarles un poquito de eso. Bueno, en control de calidad nosotros nos aseguramos de que eso que se le vaya a inyectar al paciente sea, en este caso, si hablamos de FDG, que sea FDG, el flúor radioactivo, y aparte de que en esa síntesis por la que pasa el producto se utilizan distintos solventes y distintos componentes que tienen un límite para aparecer en esa muestra. Entonces nosotros utilizamos diferentes equipos para ver que esos solventes no estén presentes más de lo debido, ya que pueden de repente ocasionar un efecto indeseado en el paciente. Como también son medicamentos inyectables, nosotros nos tenemos que asegurar que esa muestra no esté contaminada. Hacemos pruebas de endotoxina, utilizamos equipos de cromatografía, con el que podemos ver también el porcentaje de etanol, que es lo que mantiene estable el producto para que llegue allá a los otros países y todo se dé como se tiene que dar. Básicamente eso. También vemos la vida media del producto, que es algo característico del mismo radionúclido. El flúor tiene su vida media y entonces ahí podemos saber que es flúor. Tiene un rango, claro, pues. Ustedes ahorita hablan del FDG. Ajá, FDG. Pero ¿cuántos productos desarrollan ustedes ahí en Radiofarmacia? ¿Cuántos productos? En este momento tenemos 3. FDG, que es para detección de cáncer. El Tecnesio 99 metestable, porque hay que hablarlo de esta manera. De esta manera se inyecta. Este es para ver funcionalidad de órganos. Y hace 2 años se desarrolló, ya está desarrollada el PSMA, que es para detección de cáncer, pero de próstata. Es más específico. Es específicamente para cáncer de próstata. Ese se ubica directamente en esa área. Y en este momento, porque no hay un nivel de clientes tan elevado, gracias a Dios, solo lo hacemos una vez al mes. Era lo que les iba a preguntar. De esos 3 productos, digamos, ¿cuál es cuál en orden de pedido? ¿Cuál es el que más piden? El FDG. El FDG lo piden más porque tenemos el oncológico, porque tenemos 2 hospitales privados y tenemos la venta internacional. ¿Qué pasa con el Tecnesio 99? Se pide, pero solamente para hospitales privados, porque las instituciones públicas tienen su propio generador de Tecnesio 99, así que ellos lo preparan en el mismo, digamos, complejo hospitalario. No son todos, cabe destacar, pero ellos manejan como sus pacientes en estas áreas.
Okay. El tema del transporte de esos medicamentos que ustedes hacen. Ok, tenemos una empresa que es una empresa hermana, literal, que ella cumple con los requisitos para poder transportar material radioactivo. Ellos, igual, los transportistas tienen que pasar por un examen de exposición a radiación, solo que va referida a transporte, cómo debe medirse, a qué distancia, qué hacer en caso de que pase un accidente y todo lo demás. Y bueno, pues ellos también tienen un encargado de protección radiológica, pero en el área de transporte. Y bueno, tiene que cumplir con este tipo de licencias específicas, pues, como tal. Ustedes hablaron hace un rato, tú hablaste de Gaudia en la parte de control de calidad de la vida media del medicamento. ¿Cómo se hace cuando, póngase que se envía el medicamento? ¿Ustedes están en qué países están? ¿En Costa Rica? Guatemala, El Salvador. O sea, no es que están, es que envían medicamentos. ¿Cómo es el protocolo, el procedimiento para enviar esos medicamentos allá y la vida del medicamento como tal? Bueno, por ejemplo, nosotros recibimos pedidos porque también tenemos límites de exportación con el MISA. Y por ejemplo, Guatemala nos pide 143 milicuris para la UNE 49, un ejemplo, en Guatemala. Así que cuando sale de radiofarmacia a las 6 de la mañana, un ejemplo, se va con 3.000 milicuris. Y de esos 3.000 milicuris a la UNI 49 de Guatemala recibe 140 aproximadamente. Puede ser un poquito más, un poquito menos, porque la vida media no siempre es estándar. La vida media sale en un rango. Así que puede ser un poquito más o puede ser un poquito menos, pero con esos 140 pueden estar inyectando de 5 a 6 pacientes por día. O sea, ese es un procedimiento estándar siempre, o sea, siempre se manda como sobrecargado el medicamento. Correcto. Que a medida que Sí, pasa porque el tiempo la vida media va decayendo a la mitad, de la mitad, hasta sus 10 vidas medias, cuando él ya deja de emitir niveles de radiación como tal. Como es algo radiactivo, es algo inestable. Entonces, como le mencionaba anteriormente, esa molécula va a tratar de conseguir su estabilidad, liberando energía, liberando partículas de forma aleatoria. Pero sí, para cada radionúclido hay un periodo establecido. Por ejemplo, el de FDG son 109.7 minutos aproximadamente. O sea, y que él tiene va un decayendo rango a la mitad en ese tiempo. Ajá. Por ejemplo, el tecnecio tiene 6 horas. O sea, que va variando cada radioisótopo, como decía la compañera, tiene una vida media y una energía específica. Y así nos damos cuenta qué producto es. Suena interesante y suena importante lo que hacen. y con esto quiero preguntarles, porque al principio del podcast hablaba de que ustedes son farmacéuticos y la gente, bueno, sí, los farmacéuticos están en la farmacia dispensando medicamentos, pero ustedes están, con respecto a los otros farmacéuticos, ustedes están a otro nivel, ustedes están haciendo cosas muy científicas, ¿no? Y sobre todo importante porque en las manos de ustedes hay muchas vidas, no solamente en Panamá, sino en esos países donde ustedes envían esos medicamentos. Pero ¿qué formación hay que tener para llegar donde están ustedes? Bueno, como tú decías, la diversidad de la farmacia es bastante. Muy grande. Nuestra área, gracias a Dios, nos ven, como tú dices, detrás de un mostrador, pero estamos en el área hospitalaria, estamos en el área de la industria, estamos en el área de la visita médica, o sea que estamos en diferentes áreas. Pero para esta práctica, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer un examen. Y este examen se hace cada 2 años por parte del MISA, por actualización, para saber todos los términos de protección radiológica y a qué nos debemos regir para poder protegernos a nosotros y proteger al cliente, o sea, a los pacientes. Así que, como tal, una formación y que tiene que ser radiofarmacéutico como tal, no. Pero sí hay importancias en temas de, por ejemplo, para hacer un POE, que es un personal ocupacionalmente expuesto, y se tiene que hacer este examen. Si meteríamos, por ejemplo, en el pensum académico de la facultad una materia abarcada con temas de protección radiológica, eliminarías, por ejemplo, para los farmacéuticos este examen. Ok. O sea, no está dentro del pensum como tal. Correcto.
en este momento. Es correcto. Teniendo Panamá una radiofarmacia. Es Exacto. Creo que ahí como que la universidad también debe ir pensando, si Sí. tenemos una radiofarmacia, debemos preparar a nuestros muchachos para que, quién sabe, lleguen A esa área. a esa área, ¿no? Es correcto. Ok. Y en la educación privada no hay nadie que dé farmacia, solamente la Universidad de Panamá. Farmacia como tal, hay otras universidades, pero Es que la materia no, La materia, no ajá. está como una materia Fundamental. No. digámoslo así. En el pensum académico está como optativa y creo que los planes de estudios en las universidades privadas va por el mismo camino. ¿Y cómo ustedes llegaron a radiofarmacia de Santa María? Bueno, yo lo vi por una oferta en internet Ok. y yo metí mis papeles y yo dije, vamos a intentar, no sé qué es, pero vamos a intentar. Llegué allá, les fui honesto, les dije yo no sé qué es, no sé a qué vengo. Me decía que si sabía inglés, no sabía inglés. O sea, era todo lo negativo para contratar a alguien. Y bueno, pues dándolo todavía como anécdota, a mí me avisaron al día siguiente que me habían elegido. Y yo tuve que siempre me lo han reclamado en la empresa, que yo lo respondí hasta el siguiente lunes. Y que como que, o sea, te estamos dando la oportunidad y tú no quieres responder. Pero es porque en ese momento yo estaba involucrado en una farmacia y tenía mucho cariño a lo que yo hacía en esa empresa, pues. Y era como un nuevo estilo y a qué me voy a enfrentar y qué voy a hacer y si no doy la talla y me botan a los 3 meses que hago. Entonces hubo una susodicha en ese tema, pero gracias a Dios nos hemos ido caminando. Sobre todo por el tema del horario, no sé si lo hablamos. Es correcto. El horario es totalmente distinto a Sí. una farmacia comunitaria o esa Es privada, correcto. ¿no? Sí. Nosotros por tema de logística que te hemos hablado, el que opera el ciclotrón entra entre 2:30 a 3 de la mañana. Trabaja 7 horas, es cierto, te entras a las 2:30, te vas a las 9:30. Pero eso es todos los días, no es que un día sí, un día no. O sea, trabajan de madrugada. Todos ustedes. los días trabajamos de madrugada. Por el tema de logística y otras cosas. Es correcto, Claro. por tema de logística de vuelo y todo lo demás. Y tú, Gadia, ¿cómo entraste ahí? bueno, en segundo año de la carrera había una charla en el auditorio que está cerca de la facultad. Entonces nos daban puntos. Y es que bueno, vamos, nunca está de más, ¿no? Y en ese momento había una licenciada que estaba hablando sobre radiofarmacia, que quería dar a conocer a radiofarmacia, y yo dije, wow, un acelerador de partículas aquí en Panamá, yo quiero ser parte de eso. Entonces, cuando yo terminé mi carrera, de una vez entré a industria, gracias a Dios, para poder irme encaminando como hacia radiofarmacia. Tiempo después, años después, abrí una plaza para la cual yo apliqué, me hicieron una entrevista, no quedé, pero yo dije, no importa cuántas veces lo tenga que hacer, en algún momento se van a cansar y me van a dar la oportunidad. Entonces, meses después de esa entrevista, mi jefa, la licenciada Nilka, eminencia, estoy muy agradecida porque ella creyó en mí y 3 doritos después aquí estoy dándolo todo porque siento que mi vocación está fuertemente hacia aquí. Claro, por eso decía hace un rato que lo que ustedes hacen suena importante porque en sus manos está la vida de muchas personas. Desafortunadamente cada vez los diagnósticos de cáncer van creciendo a nivel mundial y si no hubiese personas como ustedes que están abocadas a esta tarea de desarrollar este tipo de medicamentos que ayuden a, digamos que a ir un paso adelante quizás, ¿no? Que antes no se podía, y que ustedes puedan ayudar a que se pueda detectar este tipo de enfermedades o de afecciones más rápido, pueden salvar a muchas vidas. No, quizás Claro. muchas personas no lo ven así, pero ustedes están salvando vidas de personas que ni siquiera los conocen a ustedes. Es correcto, somos como esos, siempre lo he dicho, héroes anónimos en una enfermedad tan triste, porque Sí. son tristezas, yo la he vivido, pasado con familiares muy cercanos por esta área y bueno, pues siento que bueno, pues si abarcáramos mucho más, podríamos llegar a tratar de disminuir por lo menos toda la morbilidad que hay por este
por esta enfermedad. Y eso es lo que me gusta de haberlos invitado y la importancia de este podcast, pues, porque yo realmente, se lo dije, no sabía que existía una radiofarmacia, ni siquiera sabía que en Panamá hacían este tipo de medicamentos tan especializados y que Panamá tenga esa radiofarmacia que abastezca a otros países, ¿no? Entonces la idea de este podcast también es que la gente pueda conocer eso, se pueda animar, no sé, quizás colegas suyos que ya trabajan o estudiantes que no sabemos a dónde va a llegar este podcast y se puedan, así como Gadia que escuchó que hay una radiofarmacia y yo quiero estar ahí. Sí. Bueno, ojalá que así pase, ¿no? Quizás porque van a hacer su relevo o porque van a ser sus compañeros, porque como les digo, como este tipo de diagnóstico está creciendo, la radiofarmacia va a tener que crecer también. Sí, y que se animen porque por lo menos la licenciada que dio esa charla en ese año es mi jefa actualmente. Bien. Sí, como... Entonces, no, y lo que es digo mi es jefa, que sí. no cambia mucho la gente, ¿no? O sea, pero va a pasar el tiempo y tienen que ser relevados y para eso tiene que haber personas que se animen también. Es correcto. A seguir lo que están haciendo ustedes. Así que yo les quiero dar las gracias a ustedes por haber venido, por habernos contado todo esto con toda humildad, con toda sencillez, tratar de explicarnos un poco lo que ustedes hacen, que como les digo, suena muy científico, muy importante, pero que creo que lo hemos podido entender. Y bueno, antes de irnos, sí me gustaría que ustedes dieran un mensajito final para ya despedirnos. Bueno, gracias a ti, al medio, por darnos a conocer. Creo que eso es algo importante, y darle ese valor a lo que somos los farmacéuticos, porque la sociedad nos ve como detrás de un mostrador y creo que somos más allá de lo que nos están viendo. No solo por lo que nosotros hacemos, todas las áreas de la farmacia es que son importantes para salvar la vida, y creo que ese es lo fundamental en lo que es la visión de la empresa. Es un desarrollo social por un bien común en la sociedad. Es correcto, muchas gracias igualmente por darnos el espacio aquí y que se sigan interesando en lo que nosotros hacemos. Es importante lo que hacen. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes también por quedarse hasta el final. Gracias por todo el apoyo que le están dando al Medio Podcast. Ya saben cómo funciona esto. Comentario, me gusta. Aquí también voy a dejar abajito información de la radiofarmacia que existe en Panamá, donde laboran ustedes también, para que la gente pueda investigar un poquito más. Y será entonces hasta el próximo jueves con un nuevo episodio de este Medio Podcast.